Una carne semejante a la nuestra, similitud o apariencia. Escribe el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 3. Lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. No seáis confundidos por la palabra semejanza. En ella no hay la idea de una forma, ni la de una fotografía, ni una semejanza en el sentido de imagen o apariencia. Se trata de una semejanza en la esencia misma del ser verdaderamente idéntico. Y para que sea exactamente semejante a la carne de pecado, fue necesario que sea carne de pecado. Y para que fuese hecho carne, es decir, de la carne que existe en este mundo, fue hecho de la misma carne que la del mundo, la misma carne que tenemos nosotros, pero esta nuestra carne es carne de pecado. Homo peccator. Esto es lo que quiere decir exactamente las palabras semejanza de carne de pecado que encontramos en la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 3. No tomó la naturaleza de los ángeles, sino la naturaleza de Abraham, como leemos las palabras del apóstol Pablo en su carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 16. Ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham. El mismo apóstol Pablo en su carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 10, nos dice: convenía a aquel por cuya causa existen todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionara por medio de las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hizo lo que era adecuado. ¿Quién son sus hermanos? Todos los que pertenecen a la especie humana. Todos hemos salido de uno. No se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Cómo pudo Cristo estar sujeto a la debilidad, como leemos en la carta a los Hebreos en el capítulo 5 y versículo 2, y por tanto no cometer pecado o no conocer pecado? Como dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Puede que alguno de nuestros oyentes que nos haya seguido hasta aquí haya podido pensar que despreciamos el carácter de Jesús, rebajándole al nivel del ser humano pecador. Bien, al contrario, exaltamos nuestro bendito Salvador. Descendió Él mismo voluntariamente al nivel del ser humano pecador, a fin de poder elevar al ser humano a su propia pureza irreprochable, pureza que conservó en las circunstancias más hostiles.